Hola, mi nombre es Miguel Leiva Brondo y con este objeto de aprendizaje vamos a hablar sobre Drosophila melanogaster y las diferencias que hay entre machos y hembras. Los objetivos de este objeto son identificar las principales diferencias que hay entre sexos en Drosophila melanogaster y aplicar estas diferencias para realizar cruzamientos. Vamos a ver las características principales del insecto, vamos a ver sus diferencias en estado adulto y sus diferencias en estado de pupa. Como características principales, Drosophila melanogaster es un díptero. Aquí tenemos una fotografía donde se puede apreciar este insecto. Su nombre latino es Drosophila melanogaster Meingen y literalmente significa el amante del rocío del vientre negro. Es un díptero del género Drosophila y se llama en castellano la mosca del vinagre, del vino o mosca de la fruta, y en inglés fruit fly. Es importante no confundirla con la mosca de la fruta del Mediterráneo. Es un díptero de amplia distribución que se distribuye por todo el mundo y tiene un pequeño tamaño, entre 2 o 3 milímetros y 0,8 o 1,5 miligramos. Es muy abundante en frutales y se alimenta en frutas en descomposición. Si dejamos una fruta que se pudra, probablemente aparezcan insectos y probablemente uno de ellos sea Drosophila melanogaster. No se considera una plaga, pero algunas veces puede estropear algunas frutas. Como es un insecto, tiene tres partes principales. Tenemos por un lado la cabeza, por otra parte el tórax y por otro lado el abdomen. En el tórax tenemos las alas y las patas. Su ciclo vital es complejo, pero se conoce. Tenemos los adultos, el macho y la hembra, y entonces tenemos la hembra pone un huevo una vez ha sido fecundado. Ese huevo sale, lo pone normalmente en frutas en descomposición o en el medio de cultivo en el que estemos cultivando la mosca. De ahí sale una larva de primer estadio que crece a un segundo estadio, un tercer estadio alimentándose, y cuando llega al estadio más grande forma una prepupa en un sitio elevado normalmente. Si estamos en una botella lo formará en la parte de arriba de la botella, y esa pupa madura y donde se produce la metamorfosis. Con el tiempo sale nuevamente un adulto, una hembra o un macho, y a las pocas horas es fértil y se puede empezar otra vez el ciclo. En 2 semanas más o menos podemos tener un ciclo completo. Solo tiene 4 pares de cromosomas, eso lo hace interesante como organismo modelo, y las hembras son XX y los machos XY. El cromosoma 1 sería el cromosoma sexual. El número de cromosomas es lo que determina el sexo, es decir, 2X será una hembra y un solo X será un macho, al contrario que en humanos, que por ejemplo la determinación del sexo está causada por la presencia o ausencia del cromosoma Y. Ahora vamos a pasar a ver las diferencias que hay en estado adulto entre machos y hembras. Tenemos 4 diferencias principales: el tamaño, la coloración del abdomen, el cerco sexual y los genitales. Vamos a ver la primera parte, que sería el tamaño. Las hembras suelen ser más grandes que los machos. Aquí en esta fotografía podemos apreciar cómo la hembra tiene un tamaño mayor que el macho, con lo cual esa es la diferencia más obvia a la vista, es decir, el tamaño que podemos utilizar una comparación. Luego tendríamos la coloración del abdomen. En las hembras, por ejemplo, aquí vamos a ver esta fotografía, las hembras el abdomen es rayado, mientras que los machos el final del abdomen es oscuro. Esta diferencia también se puede ver a simple vista con un poquito de práctica. Sin embargo, a veces hay mutantes cuyo color del abdomen es todo oscuro, con lo cual esta diferencia no es tan obvia en esos mutantes. La tercera diferencia sería lo que se llama el cerco sexual o también peine sexual, o en inglés sexcom. Son una especie de peines o ganchitos que tienen los machos solamente en el primer par de patas. En esta fotografía se puede apreciar. Estos machos lo utilizan para sujetar a la hembra en la cópula y solo está en los machos, en las hembras no está, con lo cual es una diferencia morfológica que tenemos entre machos y hembras. Aquí podemos verlo también en el primer par de patas. Como veis, en el segundo par de patas no estaría presente ese cerco sexual. Y la cuarta diferencia serían los genitales. Aquí podemos ver a la izquierda el abdomen de una hembra y a la derecha el abdomen de un macho. Como veíamos antes, la coloración es un factor que estamos viendo, pero aquí estamos viendo la diferencia en los genitales. Mientras que en la hembra el abdomen es liso y es apuntado, en el macho el abdomen es redondeado. Aquí podemos ver, y al final del abdomen tenemos una oquedad donde está escondido el pene. Aquí lo podemos ver un poquito más de detalle. Eso es lo que queremos ver, es decir, esos serían los genitales de un macho, mientras que la hembra y los genitales son distintos. Esta es la diferencia fundamental para diferenciar un macho y una hembra. Tendríamos una quinta diferencia, que es circunstancial, que sería que si la hembra está poniendo un huevo, evidentemente es una hembra, no es un macho, porque los machos no pueden poner huevos. Lo que pasa es que es algo que podemos ver solamente en ciertos momentos. Entonces, tenemos 4 diferencias.
Lo que tenéis que pensar es cuáles de estas diferencias utilizaríamos para diferenciar un macho de una hembra en estado adulto y cuál es la que consideráis más importante para hacerlo y que os permita diferenciarlos sin lugar a error. En estado de pupa también tenemos varias diferencias, es decir, tendríamos las mismas diferencias, el tamaño, la coloración de abdomen, el cerco sexual y los genitales. Sin embargo, las tres primeras son más difíciles de utilizar porque el adulto todavía no está del todo formado, con lo cual utilizaremos el cerco sexual. Aquí vemos, por ejemplo, un adulto en la pupa, aquí vemos la cabeza, con los ojos, las alas, y entre las alas, que serían esas dos manchas oscuras que vemos a los lados, están las patas. Y las flechas señalan dos puntitos que serían el cerco sexual. Es decir, si vemos una pupa que está completamente formada, es decir, que vemos el adulto dentro con sus patas, su cabeza y sus alas, y podemos apreciar las patas, si los dos primeros pares de patas tienen dos puntitos oscuros, que sería el cerco sexual, estaríamos hablando de un macho. Si no lo tiene, estaríamos hablando de una hembra. Esas son las diferencias en estado de adulto y pupa. Lo que tenéis que pensar es qué diferencias tendrán en estado de larva o huevo, que no son ninguna de las que hemos visto hasta ahora. Entonces es una cosa que tenéis que pensar. Entonces, como resumen del presente objeto de aprendizaje, vemos que Drosophila es un díptero con dimorfismo sexual. Hay cuatro diferencias principales en estado adulto: tamaño, coloración de abdomen, cerco sexual y genitales. Y en estado de pupa es posible observar el cerco sexual en los machos. Las diferencias entre sexos se utilizan, por ejemplo, para hacer cruzamientos controlados cuando queremos cruzar hembras y machos y queremos que esas hembras sean vírgenes para asegurarnos que el cruzamiento que estamos realizando es el correcto. A continuación tenéis bibliografía que podéis utilizar para ampliar la información de este objeto de aprendizaje. Y con esto terminamos. Muchas gracias.